Muchísimas veces sentimos dolor en diferentes partes del cuerpo, esa energía totalmente decaída. Así que hoy tenemos una terapia muy diferente, innovadora, que nos trae la doctora Michelle Fournier. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Bienvenida. Doctora, ¿cómo es que aplicamos este tratamiento y de qué se trata cuando hablamos de ozonoterapia? Bueno, aquí lo importante, buenos días, gracias por la invitación, sería explicar un poquito lo que sería la ozonoterapia en sí. El ozono es un gas incoloro, no se ve, huele, es muy característico su olor y está compuesto de 3 moléculas de oxígeno. Aquí tendría el tanquecito de oxígeno en este caso para la aplicación. ¿Qué me va a pasar a la maquinita? La maquinita me tiene un convertidor para una tercera molécula de oxígeno y eso es lo que yo colocaría en la inyección. En la jeringa, que eso es lo que va a inyectar, digamos, en el cuerpo. Es correcto. Ok, doctora, si vamos repasando cada parte del cuerpo, arranquemos, por ejemplo, con una rodilla. ¿Qué podría hacer? Y de hecho estamos viendo ahí una rodilla a la derecha de esa imagen. ¿Qué es lo que podría hacer o mejorar en nuestra rodilla? ¿Para qué casos podría funcionar esa terapia? Bueno, es súper importante en casos de dolor crónico, dolores que ya tienen varios tiempos de evolución, en fibromialgia, artrosis, lesiones deportivas para regenerar, ¿verdad? Nos puede ayudar muchísimo. En ese caso, insuflaría un poquito de ozono, nada más voy a enseñar cómo se coloca. Bueno, aquí vean ustedes la jeringa donde el ozono, aquí es donde el ozono que ya está procesado, pasado por esta máquina, entra en la jeringa. Entra en la jeringa, esta no sería la jeringa ideal sería una más pequeña, ¿verdad? Bueno, qué dicha, para que no se asusten los que se ven a las agujas. Sería una jeringa como esta y la aplicación sería directo en el sitio de dolor. Cuando vemos esta rodilla, por ejemplo, la inyección, ¿es una sola punzada o son varias, doctora? Una sola punzada para colocar directamente en la rodilla y regenerar así el tejido que está alterado o dañado. Usted mencionaba afectaciones diferentes. Si me pudiera volver a repetir, digamos, en una artrosis de rodilla, en ligamentos o meniscos. En meniscopatías, en lesiones deportivas, en artritis reumatoidea, fibromialgias, en músculo esquelético. La aplicación de ozono es muy variada. De hecho, tenemos muchos tipos de formas de aplicar. Entonces, tenemos la rectal también, que sería sistémico. Pero antes de entrar a la rectal, porque me gustaría ver, por ejemplo, el hombro. Hay tanta gente que padece del hombro. ¿Podría ser esto una opción para ellos? Perfectamente. Hombro, codo, muñeca, rodilla, tobillo, inclusive en mandíbula. Mandíbula. En dolor. Ahora, si vemos el hombro, por ejemplo, antes que vimos rodilla, en el hombro, ¿qué afectaciones serían? Igual, musculares. Tendinitis, musculoesqueléticas, de artrosis, desgastes de hombro, o el hombro congelado. El hombro congelado. ¿Puede la ozonoterapia funcionar en ese caso? Funciona muy bien en pacientes con hombro congelado. Ahora, en estos casos, ¿verdad? Donde puede ser lo mismo que nos pasa en el hombro, en la rodilla o todos los lugares que usted ha mencionado, articulares. ¿Cada cuánto debemos de inyectarnos la ozonoterapia? La ozonoterapia se recomienda inyectar 1 a 2 veces por semana por un ciclo de acuerdo al paciente. El paciente pues puede tener otras patologías o enfermedades de fondo y tiene cierta edad, entonces lo importante aquí sería valorar el caso del paciente para recomendarle así la cantidad de aplicaciones. De sesiones necesarias. Ok, cuando hablamos de espalda, por ejemplo, aquellos dolores lumbares, aquella gente que padece de la columna, ¿la ozonoterapia sería alternativa? Funciona bastante bien. En mi experiencia, muchos pacientes con hernias discales vienen a la consulta por dolor, ¿verdad? Lumbalgias con el nervio ciático afectado, eso también resuelve bastante bien y se coloca siempre cercano a la lesión para que el gas difunda. En el caso, usted mencionó el ozono rectal, ¿para qué funcionaría el ozono rectal, doctora? El ozono rectal es sistémico, se coloca por esta sonda de Nelaton sobre la mucosa del recto, nada más introduce un pedacito y el gas pasa por aquí. Eso es, se coloca en la mucosa rectal, ¿verdad? Esa sería la mucosa rectal, donde se colocaría. Y eso se reabsorbe, va sistémico al resto de los órganos. ¿Qué hace? O sea, ¿para qué me aplicaría yo un ozono en el recto, digamos? En ese tipo hay enfermedades sistémicas
como la fibromialgia, que hay inflamación en todo el muchos cuerpo. órganos, entonces podría ponerlo rectal para que el cuerpo reabsorba el ozono y tenga la propiedad antiinflamatoria adecuada. ¿Y cada cuánto me debería hacer el ozono rectal? Y cuando uno dice el recto, de repente uno dice, uy, debe ser muy molesto. ¿Cuánto dura ese procedimiento? De hecho, la aplicación menos dolorosa, menos incómoda es la rectal, porque no todo el mundo pues le gusta que lo estén punzando o no todo el mundo tiene un acceso venoso adecuado, entonces es la más cómoda, la más sencilla, la menos indolora y la más rápida, ¿verdad? Ok, ¿y cada cuánto habría que aplicarla? Igual 1 o 2 veces por semana de acuerdo al paciente. Al caso. Inclusive habría pacientes que podría ponerse un poquito más seguido, ¿verdad? Pero variaría dependiendo de la persona y el paciente en sí. En el caso vaginal, ¿también hay ozonoterapia en la vagina? Insuflación vaginal para enfermedades inflamatorias pélvicas o para infecciones bacterianas, porque el ozono tiene un efecto antiviral y antibacteriano también. Y también en ese caso, básicamente por la vagina. Una sería insuflación aplicado. con una Ajá. sondita como esta. ¿Cuánto me dijo que duraba como el procedimiento? El procedimiento dura aproximadamente unos 15, 20 Es minutos. bastante rápido. Es bastante rápido, bastante sencillo, por eso es la forma más fácil de colocar. Y también en este caso serían 2 veces a la semana promedio, dependiendo del Promedio. caso de cada una. Dependiendo del caso del paciente. Ajá. Todos, doctora, ¿somos candidatos a una ozonoterapia o hay alguna consideración al respecto? Hay contraindicaciones en caso de embarazo, en caso de infarto agudo del miocardio reciente, en caso de hipertiroidismo o las anemias muy severas, menos con una hemoglobina menor de 9, no es recomendable colocar ozono. Y quizá para que le quede claro a nuestro público, si nosotros estamos, digamos, en una artrosis o en una tendinitis, por ejemplo, si estamos con algún tratamiento antiinflamatorio, alguna pastilla, ¿verdad? ¿Podríamos combinarlo? Se puede combinar No hay ningún perfectamente, problema. no hay ningún Puede ser un coayudante. contraindicación, podría funcionar bastante bien. De hecho, los pacientes, en mi experiencia, empiezan a disminuir la cantidad de pastillas que toman con el uso del ozono. No se les quita la pastilla, Claro, sino claro. que la van disminuyendo conforme va avanzando el Van tratamiento. evolucionando. Bien. Doctora, muchísimas gracias. Con muchísimo Un gusto. placer Gracias tenerla a aquí usted. en nuestra casa. Son las 9:22 minutos. Continuamos, nos vamos al jardín porque tenemos mucho más que compartir esta mañana con todos ustedes.